aquí Radio Agencia de Noticias Canilluga, transmitiendo en su programa número 283 en su segunda parte, porque continuamos siempre con esa modalidad que todavía no nos pusimos bien de acuerdo. Capaz que podemos cambiar y hacer los jueves directamente del programa. ¿Qué opinás, Juan Manuel? ¿O querés que a veces sea...? No, porque puedo los jueves porque todavía no tengo unas actividades. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir Sí. dejándolo el martes. Yo el martes he dado un preludio, un número vivo, como lo dijimos la vez pasada, filosófico, en donde analizamos el texto de Ébola que escribimos hace unos años, en donde están los puntos esenciales desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Centro Bolivariano de América, de lo que es el pensamiento de Ébola, que por supuesto no es lo mismo de lo que opinan los europeos, o muchos europeos, ¿no? Porque afortunadamente ahora hay europeos que se están sublevando en contra de esta deformación que se ha hecho del pensamiento del maestro Ébola. Y en el de hoy, que es jueves 7 de marzo, damos la parte televisiva, que sería la parte del programa propiamente dicho, que ahora ya ha pasado a su fase televisiva. Hemos hecho un progreso. Bueno, hoy vamos a tratar los temas específicos de la guerra de civilizaciones. Bueno, yo diría que esta semana ha sido, pero es una cosa impresionante, ¿no? Uno ya no sabe ni por dónde empezar, hay tantas cosas para decir. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo más reciente o por un panorama previo de cómo anda la guerra actualmente? ¿Qué te parece? Y creo que el panorama siempre es mucho El panorama de la guerra, bueno, desde ya está el enfoque optimista, el que difunde el señor Trump, y que hay una serie de corifeos que están ahí en los distintos medios repitiéndolo, aunque sin calificarse a sí mismo como trumpianos, que dicen que estamos ganando la guerra. Y bueno, qué sé yo, si fuera cierto tampoco sería un mérito descomunal, porque tengamos en cuenta que acá hay una fuerza que es el fundamentalismo islámico y que está combatiendo en inferioridad de condiciones, sin aviación, en contra de todas las potencias del planeta coaligadas. Esto sí que es verdaderamente la lucha del mundo moderno contra el mundo tradicional. Y que estas fuerzas coaligadas que tienen toda la tecnología, el poder del dinero y todo, estén ganando, bueno, no sería ningún mérito, sería una cosa normal. Bueno, pero fíjense. Igualmente, lo que ganan son batallas, más Exactamente. la idea permanece viva. No están ganando, señores, no están ganando. O sea, como dices tú, ganarán alguna batalla aislada, se encontrarán con, como dijimos la vez pasada, que han logrado ocupar grandes porciones de Iresor, que el ISIS se ha visto reducido a pequeñas aldeas, ¿no? Todavía no han proclamado la victoria final, hace semanas que están diciendo que... Claro, la victoria final en esa zona, porque no quiere decir que ha desaparecido el Estado Islámico, al contrario, el Estado Islámico, lo mismo que Al Qaeda, que era la táctica que tenía Osama Bin Laden y que hoy la reitera su hijo, que es el nuevo líder de Al Qaeda, por el cual se ha pedido $1 millón de recompensa para quien lo encuentre. Es poco, ¿no? $1 millón. La verdad que habría que decir, hoy me entero que hay una chica de 21 años que se ganó $1.000 millones, que es la chica más rica, una de las más ricas del planeta, una de las hermanas de Kardashian, Sí. ¿no? Esta modelo. Bueno, entonces $1 millón no es nada, ¿no? Y decíamos que estas fuerzas están, al contrario, mejor que antes, porque como decíamos la vez pasada, no tienen necesidad de administrar, se dedican a la guerra solamente, y tal es así que ha sucedido que tanto en Afganistán como en Irak, bueno, las fuerzas de la modernidad han recibido unas palizas descomunales, que por supuesto los medios se encargan de silenciar, pero los talibanes han mostrado, incluso con lujo de detalles, un reciente ataque efectuado a la base de Sorab, ahí en el territorio, no sé si es Nangarhar o, bueno, en fin, no viene al caso ahora saber exactamente el lugar, pero si tenemos ocasión de mostrar el mapa, lo vamos a mostrar, vamos a ver si llegamos a mostrarlo. Liquidaron en un ataque
137 soldados norteamericanos, 137, ¿no? Y 296 soldados mercenarios afganos, ¿no? Sin calcular los heridos, los daños materiales. Eso sí, hemos publicado en la página de la agencia Caliyuga la infografía en donde aparecen todas las bajas producidas en este ataque. Y esto en el mismo momento que Estados Unidos está debatiendo con los talibanes su ida, su fuga de Afganistán, ¿no? Luego de haber estado guerreando por 17 años, 18 van a ser, entramos en el año 18, sin ningún resultado, la guerra más larga de todas. Ahora, acá yo les diría, ya que analizamos el tema talibán, no me quiero extralimitar porque son tantas las cosas que bueno, no alcanzarían horas de programa. Se ha hablado mucho de la influencia de Putin sobre Trump, ¿no? Y hoy en día, bueno, está prácticamente en boca de todos que el impeachment del señor Trump, sobre el cual se ha demostrado que es un agente ruso, solo le falta mostrar el carnet de la KGB para que todos se den cuenta de lo que pasa. Y justamente en Afganistán pareciera ser que el señor Trump está siguiendo los consejos de Putin. Porque ¿qué ha pasado en Afganistán? En Afganistán ha aparecido el Estado Islámico también. Y el Estado Islámico, que tiene esa característica de batirse en contra de todos, está combatiendo también contra los talibanes. Entonces el señor Putin le ha sugerido a Trump, o sea, a su pelele le ha dicho, no, dejemos que se maten entre ellos, vayámonos de aquí, porque si no, dice, lo que va a suceder es que van a emplear tiempo en atacarnos a nosotros. En cambio, si dejamos a los talibanes, y son la garantía de que el Estado Islámico no prospere. Eso es lo que piensa Putin. Bueno, yo tengo la esperanza de que esto pueda haber sido una maniobra efectuada por el nuevo fundamentalismo. Fingir que se pelean para generar esta falsa idea del señor Putin, así se van, y listo, y se quedan con el gobierno de Afganistán. Los talibanes toman el poder, y tienen que agradecerle a los norteamericanos, porque antes de que los norteamericanos fueran a Afganistán, los talibanes controlaban una parte del país, no todo el país. Estaba el norte del país, donde estaba la Alianza del Norte, que ocupaba territorio. Bueno, ahora están en todos lados. ¿Gracias a quién? A Trump. Dense cuenta, señores, que las intervenciones norteamericanas terminan favoreciendo a las fuerzas que pretenden combatir. Es lo que hemos dicho con el tema de Maduro. Viene al caso. Los que no nos entienden no se dan cuenta que si Maduro quiere prosperar, tiene que recibir una invasión del señor Trump. Así lo convierte en un líder antiimperialista. Y Estados Unidos no es tan idiota como para invadir Venezuela, porque sabe el peligro que correría. Porque no es simplemente agarrar a un presidente como en el caso de Noriega, es entrar en una guerra. Entrar en una guerra. Bueno, pero sigamos. Eso sin calcular en Irak, que ha habido un repunte del Estado Islámico, que ha atacado a las fuerzas chiitas. En el día de hoy también se reproduce en nuestro blog un ataque, una emboscada a las fuerzas chiitas que viajaban desde Mosul hasta Kirkuk. 7 muertos y 30 heridos, reconocido por la agencia Reuters. No es el informe que da el ISIS esto. Bueno, así que no están ganando, eso es lo que quería decir yo. Bueno, y habría que hablar del África, de Malí, pero que era un tema que vos tenías prometido para este programa, pero son tantos los puntos que te pediría, si no es molestia, dejarlo para otro programa, porque el África merece un programa especial. Bueno, yo quiero dar una primicia para muchos de ustedes. Desde ya que nuestros amigos de Europa, capaz que algunos no lo saben, que acaba de fallecer, me acaban de informar, este señor Guillaume Faye, no sé si lo pronuncio bien, por ahí no lo digo bien en francés. Para los que no saben quién es, yo he tenido, digamos así, no un debate, sino una refutación de su famoso libro que emocionaba a una cantidad de
de nacionalistas vernáculos locales, de este movimiento de la nueva derecha, de los identitarios y bla bla bla, que se titulaba El arqueofuturismo. Una obra deleznable desde todo punto de vista, porque es la base de la doctrina que tienen estos movimientos identitarios, que habla de la superioridad de la raza blanca europea sobre las demás, y con un desparpajo así que llama poderosamente la atención, ¿no? Porque hay una exaltación de la tecnología moderna, y llega a decir el disparate grande como una casa, decir que hay que sintetizar la tecnología moderna con ébola, decía este señor, ¿no? Cuando si hay algo más antitecnológico, es justamente el pensamiento de Ébola, porque Ébola considera que justamente lo que la modernidad formula como progreso, que todo este avance desaforado de la tecnología, es decadencia, es podredumbre cadavérica, porque hace que el hombre esté totalmente atrapado por estas chucherías tecnológicas. Piensen nada más que los celulares, en estas estupideces que se han hecho, que a la mayoría, al 90%, al 99,99% de las personas las convierte en verdaderos zombies, en verdaderos individuos dominados por los robots, porque son robots estos en última instancia. Entonces, una humanidad degradada es justamente la humanidad tecnificada. Hay muchos, yo siempre comento, sí, a ver. Agrego, quizás donde más se manifiesta esta forma de ver las cosas es justamente en la guerra moderna. Exacto. Donde el hombre el combatiente de estos tiempos se ha convertido en una persona que está sentada delante de una computadora tratando de orientar misiles o detectando influencias. O sea, una persona que no corre, no combate, no sabe manejar armas, es un técnico y a través de una pantalla hace estallar determinada bomba y mata civiles. Exactamente, pero totalmente lado, deshumanizado, por supuesto, como hemos hablado la vez pasada, de esta civilización infantil, tecnológica e infantil, porque es como un videojuego esto, exactamente igual. Así que, y me hace recordar una vieja anécdota que la voy a citar aquí, ¿no? Yo cuando era estudiante todavía recuerdo que era auxiliar docente de un profesor que después fue embajador a la UNESCO, ¿no? Y que vivía en el piso 20. Pero era también más o menos como Fagin, ¿no? De la misma ideología, era muy liberal este hombre, y decía, y discutíamos, había un grupo ahí que estaba el amigo Violcati entre tantos, discutíamos el tema de la ciencia moderna, la tecnología, de una humanidad volcada más hacia lo espiritual, etc. Entonces todavía recuerdo que él estaba en el piso 20 y nosotros para ir a visitarlo tuvimos que subir por el ascensor. Y entonces él así, en un desplante, me dice, bueno, los que están con el mundo moderno que bajen a pie. Y yo me acuerdo que, no sé si fui yo o alguien le dijo, bueno, sí, pero lo que pasa es que si hubiéramos estado en una sociedad normal no teníamos por qué subir 20 pisos para hablar con ustedes. ¿No? Era muy sencillo. Bueno, así que este señor, además de todo, este señor que ha fallecido, del cual hemos escrito una réplica a ese libro nefasto que es El arqueofuturismo, que pretende mezclar cosas que no se pueden mezclar nunca, que es una apologética de lo que sería el mundo adámico previo a la situación de la caída, porque yo siempre he dicho que la gran diferencia que hay, me remito un poco al tema filosófico, entre un pensamiento tradicional, es que el pensamiento tradicional es trascendente, o sea, busca la dimensión de la trascendencia y quiere alcanzar justamente una dimensión que está más allá de la simple vida. En cambio, estos pseudo autores alternativos, que de alternativo no tienen nada, lo que pretenden es volver hacia atrás, hacia ese tipo de humanidad que aparece formulada en las Sagradas Escrituras, ¿no? En donde no existía el mundo de la muerte, donde había una vida infinita, ¿no? Y no, el mundo tradicional pretende superar la vida, alcanzar la eternidad. Ahí está la gran diferencia. Entonces, en función de esto, él en este libro graficaba, se ve que se ubicaba él en esa situación, ¿no? Dice una humanidad en donde hombres de 300 años de edad conviven con jóvenes doncellas, ¿no?
Y él se ve que se ubicaba en ese lugar porque en algún momento del libro llega a reconocer que él fue un actor pornográfico. Ahora, esta actitud, que sería en última instancia leve, se hace directamente tremenda y nefasta cuando este hombre llega a decir que ya Israel no es nuestro enemigo, el enemigo es el mundo islámico. Él se declara antisemita pero no antisionista. Es interesante esto, ¿no? Y dice que hay que tener otra visión de los Estados Unidos. Estados Unidos no es el enemigo en este momento. ¿El enemigo cuál es para esta gente? Es fundamentalmente la inmigración. Y hubo otro de su misma escuela que trató de matizar las cosas, que era Pierre Vial, otro francés, que también tenía mucha influencia en estos grupos identitarios. Decía, no, hay que mantenerse neutral, ni con uno ni con otro. Cuando estaba el conflicto de Gaza, decía, ni con los judíos ni con los árabes. Decía, porque no queremos elegir entre el halal y el kosher, ¿no? Estupidez grande como una casa. Estupidez grande como una casa, porque primero que el judío no es judío propiamente, es sionista. En cambio, el mundo árabe es un mundo que está abierto a la tradición en estos momentos. Entonces sí, por eso hay que estar del lado de esos. No por una cuestión de nacionalismo, sino porque en el mundo árabe se está despertando, en el mundo islámico, una apertura hacia la tradición. Bueno, nefasto totalmente. Sí. Quiero decir dos cosas que para mí son interesantes. Para mí Fallé es un autor que que marca un antes y un después en el pensamiento, lamentablemente, en el pensamiento europeo. Exacto. Porque orienta a todas las derechas, que en ese momento era muy cercana a ese socialismo de izquierda, a ese socialismo izquierdoso de los tiempos de los Strasser en Alemania, Ledesma Ramos, por un lado, es la República socialista, la última etapa de Mussolini, o sea, amante de ese periodo, porque eso siempre ellos se manifiestan como antiliberales, anti-norteamericanos, etcétera, etcétera. Bueno, Fallé les dio el aparato, diríamos, teórico para asentarse con eso, para estrechar las manos al peor enemigo de Europa, que es el Estado de Israel, y sentó las bases. Por eso fue muy importante ese libro, para también entender contra qué pensamiento debemos confrontar. Ahora, si ese libro yo lo comparo con cualquier cosa que se hubiese escrito en el siglo XIX como fenómeno del imperialismo europeo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el centro del mundo, somos la raza, y bueno, eso fue lo que pasó en el siglo XIX. Exacto, pero lo gracioso del caso es que en ese libro la idea que existe es que de que los europeos hacen beneficencia a los países del tercer mundo. Esa idea ridícula, que es la idea del colonialismo, cuando lo que sucede es exactamente al revés. O sea, Europa, el primer mundo, porque también hay que ubicar a Estados Unidos, tienen este bienestar que tienen gracias a la expoliación que hacen de los países del tercer mundo. Eso es lo que nos dice. Ahora es gracioso porque la solución que él da, porque dice, claro, dice, acá hay una posición medieval, ¿no? Entonces dice, yo lo que propongo es dividir el mundo en dos hemisferios, cual yo tengo que ser sincero, yo comparto esa postura. Ojalá se pudiera dividir el mundo en dos hemisferios, ¿no? y nosotros estar en el hemisferio sur, ¿no? En donde practicamos valores tradicionales, y en el hemisferio norte practican los valores modernos. Ojalá fuera así. Era como cuando yo era chico, que uno era comunista, le decían, si te gusta el comunismo, anda a Cuba. No, ahora si te gusta el fundamentalismo, vas a Mosul y te matan con bombas, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, claro, pero esto es una utopía, lo que formula Fallé, estaría bien, pero es una utopía, porque él lo que no se da cuenta, por eso no va a suceder nunca tal cosa, es que el bienestar y la prosperidad del primer mundo viene de la expoliación del tercero, del hemisferio sur. O sea, nosotros somos los expoliados por esos, nosotros somos las víctimas de eso, no somos los victimarios. Él se ubica al revés. Él dice, vienen acá los inmigrantes porque nosotros somos superiores, entonces los beneficiamos viniendo. No, son ustedes los que se benefician de nuestro trabajo. Son ustedes los que se benefician.
Y yo quiero terminar esto, porque ahora la semana que viene vamos a sacar el nuevo número del Fortín, y anticipo más o menos de qué va a tratar, porque claro, me agarró de sorpresa la muerte de Faye. Y yo creo que hay un personaje que hoy en día es el sucesor de Faye, o por lo menos es un Faye operativo, que es Bannon, ¿no? Y Bannon también, como Faye, ha hablado de ébola. Y ha habido varios ebolianos que lo tienen como referencia a Bannon. Mi trabajo va a versar sobre ébola en el siglo XXI. En el siglo XXI yo creo que hay dos figuras fundamentales en las cuales se puede o no reflejar el pensamiento de ébola, que es el señor Bannon y Baghdadi, ¿no? Yo creo que son esas dos figuras que hay en estos momentos. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Claro, Bannon, lo mismo que Trump, lo mismo que Putin, que serían sus discípulos en última instancia, o por lo menos aquellos que aplican los principios que él sostiene, son nacionalistas. O sea, es una reacción nacionalista frente al universalismo de tipos como Soros, promovido por la izquierda, la Unión Europea, el Fondo Monetario, o sea, los grandes organismos multinacionales. Entonces son reacciones nacionalistas frente a esto. Y él lo que sostiene es una gran confederación de nacionalismos para acabar con el universalismo. O sea, particularismo versus universalismo. Y eso es lo que explica que la gran simpatía que tiene el señor Bannon, no solo hacia Putin y hacia Trump, sino también hacia Netanyahu. Porque justamente Israel en estos momentos está llevando a cabo una postura ultranacionalista, ¿no? Que muchos, inclusive hay sionistas que rechazan esta postura, no solo los judíos ortodoxos, sino que hasta sionistas que rechazan esa postura porque consideran que el sionismo, yo me acuerdo acá existió un famoso periodista que se llamaba Jacobo Timerman, cuyo hijo fue después ministro de Relaciones Exteriores y murió hace poco, que cuando se fue a Israel, lo persiguieron los militares, se fue exiliado a Israel, renunció a la ciudadanía argentina, tomó la ciudadanía israelí y después volvió acá asqueado de Israel, porque decía que encontré en Israel aquello que había combatido acá en la Argentina, el fascismo, decía él. Él lo llamaba fascismo. En realidad no es fascismo propiamente, porque el fascismo es un universalismo también, sino que es un nacionalismo del estilo del siglo XIX. O sea, es ese nacionalismo que surgió justamente con la Revolución Francesa, para destruir la universalidad medieval, el imperio que estaba fundado en ideales de carácter metafísico. Bueno, eso es Baghdadi en estos momentos. Baghdadi representa la otra alternativa, que es sostener el califato, el imperio, para los musulmanes, ¿no? Nosotros, como no tenemos una figura hoy en día que sostenga el imperio, o sea, que sea visible, porque sí, lo podemos sostener nosotros, pero nosotros no somos figuras políticas visibles. En cambio, Baghdadi sí lo es. Así que yo creo que esas son las dos grandes alternativas. Quiero recordar aquí un pensamiento de nuestro gran amigo Ramírez, cuando él decía, a una globalización hay que contestarle no con un pluralismo cultural, sino con otra globalización, al revés. Una globalización fundada en valores inmanentes, profanos y modernos, otra globalización fundada en valores sagrados y metafísicos como la que sostiene en estos momentos el fundamentalismo islámico. Esa es la gran alternativa que hay. O sea, el pensamiento eboliano hoy en día tiene que luchar o definirse con una de estas dos alternativas, o Bannon o Baghdadi, una de dos. Bueno, y pasando a otro punto, bueno, son tantos, ¿no? Yo quería hacer una pequeña referencia, sería muchísimo lo que tendría para hablar. Ha surgido en el seno de la izquierda vernácula, y no tan vernácula internacional, una especie de maremoto a raíz de una serie televisiva propalada por Netflix sobre la figura de Trotsky. Y bueno, yo conozco mucho la figura de Trotsky, porque yo he reconocido en algún momento que cuando fui muy joven sentí una simpatía hacia esa figura, ¿no? Yo lo reconozco y considero no considero que estuvo mal en su momento,
Pero lo que pasa con el tiempo, en la medida que fui avanzando en los conocimientos, me fui dando cuenta de ciertas cosas que no, por lo menos los que eran trotskistas en ese entonces no exponían. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído un autor francés, ¿no?, que para mí fue muy importante, Merleau-Ponty, el cual explicaba, claro, Trotsky ¿por qué resultaba atractivo? Porque era la oposición de izquierda ante un universo totalitario stalinista que perseguía a la oposición, y entonces uno que quería ser socialista, pero, digamos así, exponiendo distintos puntos de vista. O sea, se buscaba así un pluralismo cultural, un pluralismo de ideas. Pero resulta ser, y esto para mí es lo interesante de la película, de la serie, Trotsky lo acusa a Stalin de no permitir la oposición interna del partido, no permitir otras posturas que no sean las stalinistas, pero él resulta que cuando estuvo en el poder antes de Stalin hizo exactamente lo mismo de Stalin, ¿no? Eso es lo interesante de la película, porque los trotskistas que critican esta serie dicen que esta serie ha sido pergeniada, porque en realidad no la hizo Netflix, la hicieron los rusos y fue comprada por Netflix. Por eso está subtitulada la película, ¿no? Está hablada en ruso, la serie. Y son 8 capítulos, es decir, pero realmente vale la pena vérselos todos porque es extraordinaria. Podrá tener algún detalle criticable, pero lo esencial está. ¿Y qué es esto? Que en realidad ellos dicen que fue pergeniada por Putin, que es en estos momentos una persona que lo reivindica Stalin, y que es un poco una revancha stalinista en contra de la figura de Trotsky, ¿no? Efectivamente, Putin hoy en día reivindica el accionar de Stalin como un patriota de la Unión Soviética, o como un antecedente, como un modelo militar. Yo siempre recuerdo cuando estuve con Dugin, él también me hablaba bien de Stalin y mal de Trotsky, pero en la película, en la serie, de ninguna manera se reivindica la figura de Stalin, al contrario, se hace notar que Stalin admiraba a Trotsky porque quería aplicar los mismos procedimientos que Trotsky aplicaba. O sea, ¿qué fue lo característico, lo interesante de la figura de Trotsky? Que lo dice incluso el maestro Ébola. Dice, el comunismo bolchevique se diferenció de otras corrientes revolucionarias porque aplicó la praxis revolucionaria con un cinismo y con una precisión casi matemática, como podría hacerlo a lo mejor un cirujano que opera, o sea, alguien que calculaba hasta los mínimos detalles. Y efectivamente, Trotsky aparece como una figura así, como un genio de la revolución, como una persona que hiperdisciplinada, que no tiene ningún escrúpulo en matar a quien sea, destruir, aniquilar. Y hay un pasaje interesantísimo en la serie, porque está muy bien hecha, que cuando termina la famosa guerra civil contra los blancos, y él dirige la guerra desde el famoso tren rojo, imagínense recorrer toda la Unión Soviética, el famoso el transiberiano que atravesaba toda Rusia, él, claro, aplicaba métodos draconianos, tremendos. El que no acataba lo fusilaba directamente. Y cuando llega a recibir un telegrama en el tren de los distintos frentes de combate, donde se le dice, terminó la guerra, ganamos. Ah, bueno, dice, detengámonos acá en la próxima estación y vamos a dar un discurso anunciando la victoria, porque él era un gran orador. Y cuando llega a la estación, resulta que había 3 o 4 personas nada más, o 10, una cosa así. Y se daba cuenta de, bueno, esa era la situación de Rusia. O sea, Rusia había prácticamente sucumbido su población, ¿no?, en esta guerra civil. Fue una cosa pero tremenda. Y después muestra, entre otras cosas, la sublevación de los marineros de Kronstadt, que es un hecho histórico notorio, porque fue una rebelión justamente de personas de ideología socialista que estaban en contra del totalitarismo de Trotsky y de Lenin, porque los acusaban de dictadores y de tiranos, y fue reprimida con sangre. Así que él no se podía quejar de ninguna manera, y esto es lo interesante de la película, del tratamiento que recibió después, ¿no?
En fin, sería larguísimo y no me puedo, yo recomiendo la serie, y sería una cosa muy larga de trazar aquí. Bueno, pasamos a otro punto, ¿no? Vos tenías un informe que presentarnos de esta famosa diputada. Bueno, solamente algo que creo que también usted trató ahí. Yo lo he tratado también y he tenido un pequeño debate ahí por Facebook. Sí, es una congresista norteamericana que es la primera mujer que es afroamericana, no, perdón, es somalí y de religión islámica. Exactamente. Y es la primera persona que llega al Congreso de los Estados Unidos. Exacto. Y bueno, ¿Y qué le pasó? Eso es interesante. Bueno, tuvo unas declaraciones poco felices para el gobierno. Para el gobierno, ¿no? Para nosotros muy felices. Sí, sí, para nosotros muy felices. No, que bueno, denunció lo que todo el mundo ve. O sea, esa alianza incomprensible, o sea, desde el punto de vista externo, desde un punto de vista exterior, entre los gobiernos norteamericanos y el gobierno israelí. Y muy particularmente de este gobierno de Donald Trump, que ustedes saben que en toda la campaña presidencial presentaba a la hija que la hija se había convertido al judaísmo, o sea, lo imposible para tratar de llevar votantes y fondos a su campaña, hablando muy bien del Estado de Israel. Y no solo del Estado de Israel, sino de la corriente que actualmente rige en Israel, que es la de Netanyahu, que está en una postura cada vez más extremista. Más radical. Hoy se ha prohibido un partido árabe en las elecciones de Israel porque se lo acusa de ser favorable al terrorismo. Cosa rara, porque nunca un partido que adhiere al fundamentalismo islámico va a participar de elecciones, ¿no? Una cosa ridícula. Se ha aliado con el partido del rabino Kaj, ¿no? Que fue muerto en un atentado debido a que este rabino sostenía, hablaba abiertamente del exterminio del pueblo palestino, que tenía que ser eliminado, ¿no? Bueno, él se ha aliado con ese partido, pero por si fuera poco lo que ha hecho este señor Trump, hay una denuncia concreta, porque todos los días nos enteramos de denuncias nuevas, que les ha dado las claves secretas del gobierno de los Estados Unidos a la hija, que como tú has dicho está casada con, es una conversa de judaísmo y casada con un gran exponente de la derecha, entre comillas, judía, del partido del Likud de Netanyahu, el cual, bueno, por lo tanto Netanyahu conoce todas las claves secretas de la clase blanca en estos momentos. Bueno, y la última, lo más conocido, es el tema del traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. A Jerusalén, lo cual es otra medida de Trump, y aparte el rechazo de la postura de los dos estados, porque ahí es donde viene el tema, ¿no? Claro, la diferencia que hay entre los laboristas, yo creo que lo mencioné varias veces, y el Likud, la mal llamada derecha, la que tanto les gusta a los identitarios europeos, porque van ahí a hacerles pleitesía a todos estos gobernantes, es que uno sostiene la existencia de dos estados. En cambio, Netanyahu habla de un solo estado. O sea, el palestino se tiene que ir directamente, ¿no? Cada vez hay más colonos que ocupan territorios palestinos. Todos los días vemos imágenes. Todos los días están agigantados. Bueno, entonces, que haya surgido en el Parlamento norteamericano una voz que hable del lobby judío, del lobby sionista, y que explique claramente la diferencia entre el judío y el sionista, que no es la misma. Tal es así que esta excelente mujer ha recibido apoyo hasta de judíos que están en contra de Israel. Así que es un hecho importantísimo, que yo lo resalto y señalo, ¿no? como una circunstancia positiva, bueno, que tiene que ver con esta reacción que debe existir en el seno de la sociedad norteamericana, ¿no? Y claro. Sí, alguien nos criticaba recién en el Facebook, donde dice, claro, sí, pero no es fundamentalista. Bueno, pero no. Una cosa es hacer política y otra cosa es hacer doctrina. Sí. Indudablemente no vamos a estar afiliados al Partido Demócrata donde está esa, indudablemente. Además eso también, más allá de la crítica, que en el fondo es comprensible, ¿no?
bueno, si ella llegó a tal nivel del gobierno de los Estados Unidos, bueno, es porque aceptó el sistema. Exactamente, sí. Nosotros desde ya que no compartimos eso, por supuesto. Ahí tenemos que estar Ni claro. siquiera, yo quiero aclarar que yo ni siquiera comparto que haya dos estados. Para mí no tiene que existir el Estado de Israel, pero tengo que reconocer que es una postura más sensata, más aceptable la existencia de dos estados. Lógico. También nos muestra que esto es interesante, más no debemos ser tontos. El hecho de que lo que es la arena política no tenga demasiados controles y uno pueda asomar la cabeza y decir las cosas como son, como es que hizo esta congresista, no significa que estamos viviendo un mundo en libertad, menos cuando estamos utilizando las herramientas democráticas del sistema. O sea, esta mujer que se debe haber convencido, porque la historia de ella es que muy jovencita padeció 4 años en un campo de refugiados después de la crisis de Somalia, después llegó a Estados Unidos, rápido aprendió el idioma inglés, hizo esfuerzos denodados y Claro. devoró todo ese ideal de los Estados Unidos, de esa tierra prometida, de que todos podemos Parecido a progresar. Obama, porque Obama es un Claro, keniata, es una algo persona así. que viene de Kenia. Sí. O sea, uno tendría que pararse La familia. a aplaudir por No, el idealismo de esta mujer. Sí, sí. Pero esta mujer llegó hasta donde llegó, dijo una verdad y ahí entendió que el sistema en el cual ella amaba y tanto creía, hasta ahí nomás. Le han saltado encima, O sea, hasta el mismo Partido Demócrata. O sea, detrás de la democracia existe un Claro, totalitarismo. porque un lógicamente- totalitarismo que la hace callar. Exacta- Eso no lo puede decir. El Partido Demócrata recibe subsidios de magnates judíos. Entonces ahí están tensionistas. Ahí está todo el problema. Pero El todo- problema es de dinero en última instancia. Toda la sociedad, toda la democracia, siempre en el fondo hay un totalitarismo que digita qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se Lo que puede no se decir. puede decir. Ella recién se enteró de que hay cosas que ya no se pueden decir. Exactamente. Así que la verdad que Bueno, pero- ahora le convendría irse de vuelta a su patria y Sí. pelear por otros valores y no por un sistema democrático. Bueno, pero no está mal que en esa cloaca que es el Parlamento norteamericano es una voz disonante. Porque por lo menos muchos se enteran de estas cosas por la presencia de esta persona. Yo no lo descarto ni lo descalifico, ¿no? Pienso que está haciendo No. un trabajo interesante. Por eso no lo califico porque realmente es algo envidiable la vida de esta muchacha, los esfuerzos, el sacrificio que hizo y su fe y su creencia y su idealismo acerca de la democracia, de pronto se acabó. Claro. O sea, ahora conoce la realidad. Ahora conoce De lo que ella amó y de lo que ella idealizó, se descubrió la dura realidad. Hay un totalitarismo detrás de la democracia y lo que ella justamente está denunciando es lo que están manejando el poder tras las bambalinas. Exactamente. Bueno, un último punto ya para terminar. Y no podemos silenciar la situación de la Argentina. No voy a hablar de la muerte del papá de Macri porque sería ingresar a un terreno trillado. Y la realidad es que la clase política argentina está puesta hoy en día en la picota. Se acaba de confirmar la prisión preventiva de la señora Kirchner, la Corte Suprema la acaba de confirmar, tuve la primicia recién, de pocos minutos. Pero también hay un informe que yo quiero mencionar aquí, ese mismo informe de la revista Forbes que hablaba de esta hermanita de Carnacián de 21 años que tiene $1.000 millones, un partido espectacular, ¿no? Porque el modelo tiene $1.000 millones, así que deben estar haciendo fila para ser elegidos por ella como candidato. Esa revista Forbes analiza la situación argentina y dice algo catastrófico. Dice, la Argentina está al borde del colapso. Lo dice textualmente. O sea, esto es un informe actual. Y explica algo interesante, ¿no? Por supuesto no dice todas las consecuencias que queremos explicar nosotros aquí. Dice, la Argentina estaba endeudada, pactó con el Fondo Monetario un crédito por 50.000 millones de dólares, pero ese crédito obligó a una devaluación galopante de la moneda argentina, un 50%, pero no frenó la inflación, lógico, si hay devaluación se supone que también tiene que haber inflación. Y al poco tiempo otro crédito más de 7.000 millones de dólares, que por supuesto nunca se va a poder pagar, y bueno, va a llegar un momento del default porque dicen que hay una fuga de capitales. Bueno, esto es parecido a lo del 2001.
Y nuestro gran amigo, finado aquí, economista, titular de la cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho, que sería tan importante que estuviera vivo todavía, don Walter Velázquez Allende, y solía explicar, cuando él analizaba la situación, una situación similar, porque esto es cíclico en la Argentina, ¿no? Estos endeudamientos generados justamente por políticos corruptos que enfeudan al país al Fondo Monetario Internacional, no explicaban la causa principal de la inflación, que según la doctrina de Milton Friedman, explicaba Walter Velázquez Allende, la teoría cuantitativa de la moneda, y lo que generaba inflación era la emisión monetaria. Y entonces el remedio que daba era la retracción en la emisión de la moneda. Y al mismo tiempo endeudar los gobiernos. Los gobiernos se tienen que endeudar, porque como no emiten moneda, tienen que pedir créditos. Y entonces él explicaba, dice, ¿cuál es? Y deja abierto el mercado de cambio, lo cual es una bomba y eso de es lo tiempo. principal. La gran bomba de tiempo es eso, que se deja abierto el mercado de cambio. Eso es el liberalismo de estos gobiernos. Exactamente, y que se quiere incrementar, porque claro, si en algún momento hubo controles, los ultraliberales, porque como explicamos la vez pasada, así como hay un trotskismo que dice que no es suficiente el comunismo, hay también un anarcoliberalismo que dice que el liberalismo es poco, quieren eliminar todos los controles, aún los pocos controles que hay. Y, por ejemplo, en la época del kirchnerismo había un cepo cambiario, pero lamentablemente el control no era total porque había, como explicamos, mercado libre de divisas. El mercado paralelo existía, entonces si uno quería comprar dólares, tenía que ir al mercado paralelo y se encontraba por la calle con los arbolitos famosos que le vendían dólares. Eso estaba permitido porque nunca metieron preso a ninguno por hacer eso. Y estaba controlado por el Banco Central. Estaba controlado por el Banco Central. Bueno, entonces él decía, él daba este ejemplo, dice, ¿cómo se explica la deuda externa argentina y la inflación? Dice, en la época de Martínez de Oz se mantuvo el dólar congelado, ¿no? Durante un año. Entonces, pero para que el dólar no subiera, pusieron unas tasas de interés altísimas. Entonces, vinieron cerca de 40.000 millones de dólares capital golondrinas, compraron pesos, por supuesto al dólar lo plancharon, de esa manera porque el mercado se llenó de dólares, y esos pesos los pusieron interés. En un año que se pagaban en ese entonces, hasta el 100% anual de interés, como ahora, que es parecido, estas personas duplicaron su capital. Y cuando se hicieron el botín, volvieron a comprar los dólares, hicieron explotar la economía, el famoso corralito que después se dividió. Bueno, esto es reiterativo. Entonces, la única solución que existe, señora de la revista Forbes y liberales, es terminar con la dependencia de la moneda nacional argentina del dólar. No está dolarizada la economía argentina formalmente, pero de hecho lo está. Porque el patrón de medida de nuestra moneda es el dólar. Entonces, ¿cómo se logra eso? Es muy sencillo. Prohibir el tráfico de divisas. O sea, considerar que quien vende divisas o compra divisas está cometiendo un delito y tiene que ir preso. Es como si vendiera droga. El argentino ha sido drogado actualmente, porque el que compra dólares es como si fuera un narcodependiente de una droga. Entonces, acá en la Argentina, toda persona que le sobran 10 pesos o 20 pesos va y compra dólares. Esto es lo importante. ¿Por qué compra los dólares? Porque cree que porque hay una fe, una creencia en que el dólar Exacto. vale. Pero esa fe, esa creencia la impulsa el Estado. Exactamente. Es el Estado el que le da ese valor. Es el Fondo Monetario Internacional, porque no casualmente se llama monetario, que mantiene alto el valor de ciertas monedas, como ser el dólar, el euro, el yen, o sea, los mantiene altos. Y eso genera un desfasaje monetario descomunal, que yo siempre recuerdo esta anécdota, ¿no? Que cuando fui a la ciudad de Londres y me encontré que para pagar la entrada de un museo, la libra esterlina es más cara todavía que el euro, eso era el equivalente en ese entonces a una semana de trabajo, pagar una entrada de museo, ¿no? Bueno, por supuesto yo no evité pagarla,
¿no? Lo cual suscitó críticas. Me acuerdo que había una persona ahí que cuando se lo conté me criticó. Yo le expliqué, digo, no, el robo es el otro, es el desfasaje monetario, no lo que yo hice de entrar sin pagar. Ese es el verdadero robo. O sea, no puede ser nunca que existan estos desfasajes monetarios. Y nosotros justamente de esa manera mantenemos esos países, como no se da cuenta el señor Falle. Con estos desfasajes monetarios mantenemos esos países. Porque esos países con una supermoneda compran todo acá en la Argentina. Claro. Vienen acá, se compran todo, se llevan todo. Se llevan todo. Y a su vez estamos todos deseosos de recibir esos dólares. Entonces, si viene alguien y dice, mira, quiero explotar estas minas de oro y para eso te voy a usar cianuro y te voy a contaminar la tierra, pero todo estos dólares, y acá los políticos corruptos abren las puertas, se contamina, se destruye el medio ambiente. Total, es todo al corto plazo. Y obviamente, 4 años y me voy. Y obviamente cuando un industrial quiere producir y tiene que solicitar un crédito, se encuentra con créditos usurarios. Muchos hablan, dicen, ¿por qué la Argentina fue próspera? Muchos nos preguntan, sí, pero la Argentina fue un país muy próspero. ¿Saben cuál fue la causa principal de la prosperidad argentina antes del peronismo? Estamos hablando de la década del 30. Como decía el amigo Walter, las bajas tasas de interés. Porque justamente, habiendo tasas de interés muy bajas, se motorizaba la producción. Y esos intereses no se volcaban después a los precios. Porque el que tiene que reponer su stock y tiene que pagar esos intereses, después tiene que volcarlo a los precios. Y entonces disminuye el consumo. Sí, sí. Entonces, el secreto de la prosperidad argentina fueron las tasas de interés bajas. Pero siempre estamos hablando obviamente desde un punto de vista de lo que serían las variables económicas. Hoy cualquier economista siempre nos va a hablar maravilla de cómo se manejaban las cosas antes. Pero la Argentina en los años 30 era un país donde unos pocos tenían ingresos serios y el resto del país estaba fuera del sistema económico. Estaba fuera. O sea, no solamente que no pagaba impuestos, sino que no recibía sueldos en blanco, nada. O sea, eso es verdad, pero no había inflación en esa época. No había. Eso es lo importante. La inflación empieza justamente con el peronismo, ¿no? Que por supuesto en comparación con esto es una pinturita, y fue porque de repente se aumentaron las tasas de interés. Eso es lo que explica de repente, sin que hubiera razones que lo explicaran, se duplicó el valor de la tasa de interés. Se pagaba, supongamos, el 4% anual, de golpe se empezó a pagar el 10%. Entonces, ahí... Siempre aquí va a ser exacto, el problema... Ahí vino el problema surgió a partir de allí. Y el problema clave siempre va a ser para todo país, para toda persona que quiera cambiar un sistema económico, el tema del bancario, el banco. Me acuerdo siempre de una persona que yo escuchaba que nos decía, si uno quiere ser médico, estudia medicina, si uno quiere ser mecánico, estudia mecánica, si electricista. Ahora, no hay carrera de banquero. Exacto. O sea, sí, es verdad eso. No hay carrera banquera. Y sin embargo, hoy manejan todo. Yo si necesito cobrar mi sueldo, tengo que tener una tarjeta, tengo que meter en el banco, si puedo cargar hasta mi sube en una cuenta de banco, y el banco decide y cobra lo que quiere y yo no puedo hacer absolutamente nada. Y mi sueldo está en esa cuenta de banco. En esa cuenta bancaria. O sea, somos esclavos del sistema bancario, cada día más. Exacto, y si por casualidad uno en algún momento gira al descubierto, porque ahí ellos te ofrecen créditos y todo, los intereses que pagás son sumas descomunales. En estos momentos, lógico, en estos momentos los bancos están más o menos anual 100% de interés al que tiene deuda de tarjeta. 100% de interés. Bueno, la catástrofe, como diría, o sea que Forbes pronostica una catástrofe. Ya la catástrofe, desde el punto de vista social, la estamos viviendo. La estamos viviendo. Sí, pero falta todavía ese famoso corralito. Claro. Esperemos, estamos ahí todos con el corazón en la boca. Por supuesto, en otros tiempos el sindicalismo argentino estaría fuerte como para debilitar a este gobierno. Pero está la corrupción estructural que existe en este país. Que hasta los sindicatos son corruptos, ¿no? Que los sindicatos se dejan coimear por estos gobiernos. Pero obviamente, porque y algunos tienen causas en la justicia y no pueden hablar. Porque si hablan, chao. Exactamente, exacto. Años de robo, años de jugar con el dinero de todos nosotros. Sí, la justicia lo utilizan como un medio de chantaje. Bueno, son temas tremendos. Así que vamos a terminar aquí el programa.
y nos encontraremos para, bueno, vamos a ver si el próximo martes podemos hacer el programa normalmente. Hasta el martes que viene, si Dios quiere.